Outline, la grupomanía continúa alta. Hoy presentamos Grupomanía. Difícil de creer al principio, pero este destello es de grupomanía. Pero para llegar, paseamos por la etapa 1 de la historia del radio. Con un pequeño detalle, sí hay que escuchar. Claro, José Antonio Domínguez, mejor conocido como Pepe Domínguez. Pepe, muchas gracias por estar en Outline. Con todo gusto y mucho más, volverme a encontrar contigo después de tantos años allá de conocernos en la Ciudad de México. Hoy una pregunta a la inicial, ¿cómo ocurre tu acercamiento al radio? Bueno, yo creo que como yo no soy un jovencito, ya soy de la tercera edad. Pero de ligas inferiores, las ligas inferiores de la tercera. Pues ya no tanto, ya di un pequeño salto. Lo que pasa es que sí soy tragaños. La cosa es que, mira, por medio de mis hermanas, que son mayores que yo por 8 años, sí. La diferencia entre mi hermana gemela y yo con mis hermanas es de 8 años, y a ellas les tocó la época de los 50. Ajá. El cha-cha-cha, el mambo, las grandes bandas, todo eso, los bailes le llamaban test danzantes. Ajá. ¿Te acuerdas del Salón Riviera? Sí, ¿cómo no? Pues ahí se hacían bailes, tardeadas. Uh-huh. No había en la noche. En la noche solo la gente adulta iba a los cabarets. Uh-huh. Uh-huh. Pero los jóvenes les llamaban test danzantes con orquestas. Uh-huh. Uh-huh. Pero, ¿cómo te iniciaste? ¿Qué recuerdos tienes de niño o de joven? Bueno, pues de niño, pues como todos, la radio. Me tocó la radio y luego cuando surgió la televisión. Entonces la radio en la casa era mortal de necesidad. Uh-huh. Las radionovelas, los noticieros, también ir a la W, en vivos, donde había programas de concurso, uh-huh. Había programas de comedia. ¿Fuiste a algunos? ¿Cuáles te acuerdas? Sí, como no, al Doctor IQ. Ajá. Al Doctor IQ, dígalo con mímica, y a mi hermana fue compañera de Juan Calderón. Ajá. En un programa que se llamaba Los Niños Catedráticos, cuando Juan Calderón era niño, era de la secundaria, y mi hermana era una de esas, y nos llevaban mis papás a apoyar a mi hermana, chiquillos. Ahí fue cuando conocí el estudio Plata de la W. Oye, ¿pero de qué trataba ese programa de los niños catedráticos? Les hacían preguntas de conocimientos generales. Ajá. Uh-huh, sí. Y salieron gente muy valiosa de ahí. Y lo conducía ahorita me acuerdo, el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes y Milisa Sierra. Oye, era un super programa ese el que estás indicando. Sí, duró bastante tiempo. Mi hermana, yo creo que duró pues como un año y medio en ir a concursar, porque no es por nada, pero era de las buenas. Ajá. ¿En qué año fue ese concurso, este programa? Como en los 50, mijo, los finales de los 50. Ajá. Yo creo que en el 58. No, estoy mal. Yo me fui al seminario en el 55. Sí. Debe haber sido entre el 52 al 54. Más o menos. Oye, oye, ¿tú fuiste al programa de Cricri? Sí, también, aquí lo tengo anotadito. Mira, te puedo decir de esos programas a los que yo acudía. El Doctor IQ, ajá. Cricri, sí. Los cómicos, que era la banda de Huipanguillo con Espinosa Ferrusquilla. Ajá. Ferrusquilla. Él era el actor principal. El Panzón Panseco, ajá. Era otro programa cómico. Manolini Chilinsky, ajá. El dueto de cómicos, ajá. Y de eso es de los que me acuerdo, y escuchábamos el noticiero de don Guillermo Vela. Ajá. El
el noticiero de don Guillermo Vela. Oye, ¿ese noticiero cada cuándo pasaba diario? Diario, a las 7 de la noche en punto. En la W. Y lo patrocinaba Ford. Ford lo patrocinaba. Y también las radionovelas, esas nos las echábamos en casa. ¿Cómo cuáles? De radionovelas, pues Chucho el Roto, Ajá. El Derecho de Nacer, lo que ahora, oye, todavía lo pueden escuchar, luego lo veo que aparece en YouTube, La Tremenda Corte. La Tremenda Corte. Ajá. Había programas, novelas policíacas, que se llamaba Carlos Lacroix. Carlos Lacroix, sí. Carlos Lacroix con Marga López y con ahorita se me fue el nombre del actor, ahorita se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, pero muy buenos programas. Oye, pero toda la familia se reunía alrededor del radio, escuchaba la novela y el concurso. Sí, y a nosotros el programa de Cricri, cuando no podíamos ir, pues porque éramos una familia acomodada, unos sobre de los otros, entonces no podíamos ir siempre al programa, a la W, sí. Hacíamos mucho sacrificio para ir al de mi hermana. Ajá, pero sí llegué a ir varias veces. Oye, ¿a qué horas era y cuándo era el programa de Cricri, según tú? Según yo, creo que eran 2 veces a la semana, martes y jueves, si no me equivoco. ¿A qué horas? A las 7 de la noche, pues era para que los niños pudieran escucharlo antes de irse a dormir. Ajá, y ya después a cenar. Oías a Cricri y después a cenar. Sí. La radio fue una herramienta principalmente para la integración familiar. Eso fue lo más hermoso de la radio. La integración familiar y que a tus artistas se desarrollaba mucho la imaginación. Te imaginabas a tu locutor, a tu actor y todo eso. Cuando los conocías a veces, hijo, te decepcionabas. Había un locutor, hace rato me acordaba, Portillo Acosta, Miguel Portillo Acosta. Guillermo Portillo Acosta. Guillermo Portillo Acosta. Ajá. No, tenía un vozarrón. Sí, cómo no. Y había otro que no me acuerdo bien, pero sí, Guillermo Portillo Acosta, sí, cuando lo conocí, pues sí cumplía un poco con el perfil, pero como era héroe, pues se lo esbelto, y era gordito, alto, pero sí. Gordito, ¿verdad? Bueno, cada quien se lo imaginaba a su manera, ¿no? Como Clark Kent, como Superman, Calimán, como el que querías. Exacto. Ya Calimán y eso fue posterior. Mucho después. Y eso fue Radio Cadena Nacional. Ajá. La que sacó esa radionovela. Oye, Pepe, me está sorprendiendo. Es que ya de niño ya estaba súper enfilado al radio, ¿tú? Pues fíjate que nunca me imaginé yo. De hecho, mi entrada a esto de la industria fue casual. Y nunca pensé que yo iba a tener contacto con la radio, aunque sí debo de ser sincero, que sí había algo que me llamaba la atención. Después me fui al seminario 5 años y ahí perdí ya la cuestión de la radio. En el seminario no escuchábamos mucha radio más que las estaciones clásicas. ¿El seminario aquí en México o te fuiste a Roma? No, nunca me fui de México. Anduve por el Oro Estado de México, se llama Tultenango. Me fui con los padres dominicos. Aprendí muchísimo, les guardo un gran recuerdo de aprendizaje. Y fue una muy buena experiencia. Y de ahí ya volví a la radio, pero ya como en la secundaria, y fue el rock and roll el que me atrapó. Sí. Y mis estaciones eran pues 620, 590, Radio Juventud, y ahorita se me van otras éxitos, variedades. No, más bien, sí, éxitos,
Éxitos y Radio 1000. Éxitos y Radio 1000. Esas eran las que en esa época pues me llamaban la atención. Y pero el rock and roll, yo fui rock and rollero, pero bueno para bailar. Ah, ¿de veras? Sí, no, me ganaba los concursos del rock and roll. Y para bailar, y hasta la fecha. Hasta la fecha, sí, viejito, pero todavía me buscan las sobrinas para bailar rock and roll con el tío. O sea, estuviste muy ligado al rock and roll y lo bailabas, no solamente lo escuchabas. No, solamente lo escuchaba, no, me daba mis escapadas a los antros de ese entonces. Ahora, esa época también no dejó de ser familiar. Se hacían muchas fiestas en las casas, en frontones. Había muchos frontones de gente de adinerada y la rentaban ahí puedo decirte que en Mixcoac, que era mi barrio, había un frontón de uno que es de Carmelo Pérez, de un torero, ¿no? Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, Castañeda, y tenían un frontón. Los toreros siempre fueron muy aficionados al frontón y había muchos frontones en la Condesa, ahí en la calle de Mazatlán hay un frontón, en Bucareli cerca del Reloj había otro frontón, y en muchas casas de gente de dinero había frontones y ahí se hacían muchos bailes. Y nosotros, cuando no podíamos ir a los espectáculos de los Rebeldes del Rock, de los Teen Tops y eso, pues con nuestro tocadisquitos de pilas y de conexión en la casa de nosotros, del barrio, primero le tocaba en una casa, en otra, y llevaba sus sándwiches, sus galletitas, cada quien se encargaba de llevar su botana, ¿no? Para pasarla bien, y limonada, y ahí el que podía se colaba con un roncito y ya, pero era así muy bonito, de mucha amistad. Mucha amistad. Dijiste una palabra clave, o sea, también fue una época muy familiar, ¿no? Muy familiar, a pesar de que el rock, en las casas, ¿cómo? Que las canciones, esto. Yo me acuerdo que mi papá un día dijo de Siluetas, decía, ¿cómo oyes esas canciones que no dice nada? Dice, por lo menos me dijo, Siluetas, por lo menos tiene argumento. Mi papá fue escritor, ¿no? Fue un defensor del buen hablar y todo eso. Y me acuerdo que me criticaba por las canciones que oía que no, según él, Diablo con vestido, que eran rítmicas, pero pues que no tenían una letra verdaderamente muy sustantiva, muy. Entonces sí, mi papá me llamaba, pero no me lo reprochaba. No, nada más se quejaba de que por qué no hacían letras mejores. Después ya cuando vino el rock lento y todo eso, empezaron a llegar las baladas. Oye, entonces no fue un rompimiento el rock, sí fue todo un movimiento muy poderoso, pero en la época que estás relatando, no hubo un rompimiento familiar o generacional de padres-hijos, ¿no? No, yo no, es que yo no lo sentí, ni en mi entorno. No lo sentí. Sí, como siempre que ha habido cambios musicales, pues ahorita con el reggaetón que dicen, siempre ha habido ese tipo de músicas que, bueno, el mambo y el cha-cha-cha se persinaban. Pero pues en mi casa al ratito mis hermanas lo bailaban, muy recatadas, pero lo bailaban. Lógicamente veías a las rumberas y con sus, en ese tiempo con su traje de baño, enseñando las piernas, pues las mamás se persinaban, ¿no? ¿Y sí, estaba fuerte eso. Sí, era fuerte, pero, ¿cómo te diré? Como había mucha cercanía, los padres hablaban mucho con los hijos, había una cercanía, a pesar de la rebeldía de los hijos, siempre el consejo de los padres y eso, y te daban ciertas libertades de que tú fueras tú mismo, ¿no? Ahora, el pelo largo fue otra época, ¿no? Yo creo que la trajeron los Beatles primero y ya la onda hippie después. Sí, pero, o sea, la música, hay
ido evolucionando siempre, siempre, pero el movimiento del que me platicaste que querías hablar, todo parte del rock and roll. Todo. Sí, es todo, que... La Claro. onda grupera, tú le llamas ¿cómo me dijiste? La grupomanía. Grupomanía, yo le llamo movimiento grupero, que en la época del rock and roll le llamaban conjuntos. Conjuntos. Bueno, Pero, quiero retomar la sugerencia. Yo te hablé, Pepe, le dije, oye Pepe, es que Pepe es un especialista en esto, pero todo nace de que actualmente hay estaciones muy dedicadas a cierto tipo de música, por ejemplo, La Qué Buena, La Z. Pero yo pienso que todas estas estaciones tienen su origen en la grupomanía. Y ahora tú dices que la grupomanía tiene su origen en el rock, cosa muy interesante y muy cierto. Por cierto, muy cierto. pues yo te puedo decir que los grandes referentes de la primera oleada de grupos salieron de grupos del rock and roll. Sí, puedo decirte, Liberación se llamaba Banda Macho, Sí. Macho, sin la S, Banda Macho, y eran rockeros. Rigo Tobar tenía un grupo de rock. Chicoche tenía un grupo que se llamaba Los Bárbaros, era rock and roll. Los Flamers eran rock and rolleros. Es más, sigue siendo, no dejan de tocar. tener una doble personalidad, de lo tropical al rock and roll. La Tropa Loca fueron rock and rolleros. El Buki fue rock and rollero. ¿Sí? Todos fueron. Manolo Muñoz, rock and rollero. Obviamente. ¿Sí? De los papás del rock and roll. Así es, pero todo también venía de los Estados Unidos. El rock and roll, después surgieron los solistas, Pat Boone, Ricky Nelson, Johnny Mathis, Johnny Mathis, que fue el cantante también de ¿te acuerdas de Amor sin Barreras y todo eso? De la película. Bueno, pero entonces primero comenzaron las grandes bandas, las grandes orquestas, ¿sí? Y esas orquestas, al surgir la tecnología, pues ya no necesitaban grandes instrumentos, porque en un teclado tenías las trompetas, el piano, hasta la batería tenías. Entonces redujeron los músicos y sonaban como si fuera toda una orquesta. ¿No te acuerdas de un grupo que se llamaba Grupo Latino? Sí, cómo no, muy fuerte. Pues ese Grupo Latino tocaba, puedes encontrar en YouTube, tocaba Ray Conniff igualito a Ray Conniff. Sí, muy buenos, como ¿verdad? después, cuando se metieron a lo grupero, Sí. tocaban perfectamente lo de Village People. Ajá. Y se llamaba Los Piratas. Sí, en español. Sí, en español. Oye, Pepe, voy a hacer una toma 2 de la pregunta, porque ya tú la aterrizaste, volaste A muchos ver. años hacia adelante y luego hacia atrás, pero voy a retomar la pregunta. Según yo, y según un reportaje, fíjate, que hicimos en el 92, creo, la grupomanía ya estaba ardiendo en varias ciudades del país, sobre todo Monterrey y la Ciudad de México. Entonces yo le llamé la grupomanía. ¿Dónde nació la grupomanía? Según yo, en el 92, según este reportaje que hicimos, nació con Bronco y Sergio el Bailador en Monterrey. O sea, nació en 82, lanzaron Sergio el Bailador, ahí se inició Bronco. Eso es otra historia. A ver, entonces, Bronco, platicándola, por favor. Bronco es un parteaguas. Sí. La onda grupera nace, te digo, después del rock and roll. Surgen grupos, los Babies. Bueno. Ok, bueno, eso tú por grupos, por la palabra, te estás yendo Sí. al grupo, ¿no? Evidentemente los Babies es un grupo, la Tropa Es un Loca es un grupo. grupo, evidentemente. Exacto. Así mero es. Entonces,
en toda el caleidoscopio de que forman nuestros 32 estados, sí, surgieron movimientos, vamos a llamarle gruperos, pero regionales, ¿sí? Ajá, o sea, grupos tocando el ritmo, el tipo de música regional. Sí, por ejemplo, los grupos como los Freddy, los Babies, los Solitarios, sí, retomaron el bolero. Ajá. Hicieron una fusión de bolero con la balada, ¿sí? Sí. Pero había grupos también, te digo, indio, en Sonora. Había un grupo en Mazatlán que se llamaban los Sharks, que también tocaban eso, incluso tocaban de todo, como mariachi, como todo, comenzaron. Y lo norteño sí se definía completamente en toda la franja norteña, con la única, hablando de Chihuahua, nada más la única diferencia que en Chihuahua incluían el sax. Cuando oigas tú un sax en un grupo norteño, es de Chihuahua. Vienen de Coahuila o de Chihuahua. Oye, qué buen tip estás dando, ¿eh? Sí. Ajá. Ahora, también llegó a Pacífico. Ajá. De hecho, ahí surgió el primer grupo norteño trascendente, aunque su carrera la iniciaron en Estados Unidos, que fueron los Tigres del Norte, pero ellos son de Sinaloa. Ellos son de Sinaloa, pero sí se fueron de Mojados a Estados Unidos y ahí hicieron su carrera, pero ahí comenzaron. Y hay los Intocables del Norte, son de los que ahorita me puedo acordar rápido. Lo norteño influyó mucho. Sí. Pero también surgieron grupos tropicales en todo ¿cómo se llama? En todo el país. En Torreón, Tropicalísimo Apache. En Sonora, muchos grupos en Sonora, Pauta Azul, Sanix, estaban también, yo los tuve en Musaro y se me fue el nombre. Se dedicaron a lo tropical. Los Barrón en Monterrey, Tropicalísimo, el Tropical Panamá. Rigo Tobar comenzó con lo tropical. Alegría 83, Mojado en Tampico, y luego al sureste había muchos grupos donde le llamaba Veracruz. Es un estado muy sonero, muy salsero, por llamarle de alguna manera, porque las orquestas cubanas entraron por ahí y muchos cubanos se quedaron en Veracruz. Entonces la música que el jarocho quiere y idolatra es el son montuno, que después se convirtió en salsa, que se peleaban mucho. ¿Cómo le llaman salsa? Que no sé cuánto. Yo alguna vez dije, pues que le llamen como que le quieran, aunque lo etiqueten. Por ejemplo, a mí me choca que digan música regional mexicana. Bueno, no nada más a ti, ¿eh? No nada más a ti. Bueno, entonces, pero que la etiqueten como quiera, pero que sigue existiendo, ¿no? Ajá. Y entonces entró por ahí y había un locutor, don Ernesto Figueroa, que era el radiodifusor de ahí de Veracruz, del puerto, que le chocaba que tocaran la música que él llamaba baratita, y él le puso chunchac a la música del sureste, a la cumbia ahí, pues con puro ritmo, pero no llenaba las expectativas de este programador. Y él le llamaba chunchaca por eso de chunchaca, chuncacha, chunchaca, y entonces eso era lo que decía. Entonces surgieron muchos grupos chunchaqueros, ¿sí? Oye, pero está muy bueno, está muy bonito la etiqueta, ¿no? Está muy bueno, en lugar de ser peyorativo, es muy atractivo. No, después ellos los
grupos, en vez de molestarse, Claro. les asumieron el título y era la Chunchaca y estaba Chicoche, los Socios del Ritmo, Sí. ahí los Babies, los del sur, Carmito y los Supremos, los Audaces del Ritmo, que tocaba un luchador que se llamaba El Audaz. Y después, como nadie lo tocaba, pues él se puso a cantar y cantaba enmascarado, y después formó el grupo Audaz. ¿Te acuerdas de aquel comercial de Fiestas Suaves? Sí. Bueno, pues surgió de ahí. Ese grupo tuvo la visión de utilizar al gran cronista de fútbol, Ángel Fernández. Sí. Y en medio de su show, hablaba el otro, y aquí se echaba un rollo, y a todos los bailes se ganaba la nota. Ángel Fernández yendo para allá. Sí, lo supe. Claro que lo supe. Ahora, los Babies, ¿verdad? Pero también surgieron muchos. En Jalapa estaban los Chicanos, te digo, en Pachuca estaba el Grupo Latino, en Guadalajara los Jinetes, Miki Laure. Entonces, para no hacerte el cuento... Oye, o como dijera un compañero anunciador del norte, con ustedes Mike Lord, anunciando a Miki Laure. Dijo, con ustedes Mike Lord. Y estaba toda la Sonora Santanera, pero Rigo Tobar fue el primer ícono del movimiento. Claro que, por ejemplo, otra historia, ya los bailes empezaron a ser masivos, eran como de 5,000, y el primer grupo que tuvo un autobús, un Sultana, que tenía como una jorobita arriba, fueron los Babies. Fueron el primer grupo que tuvo un camión. Lo puedes meterte en YouTube, lo encuentras, o en Google. Ese camión que todavía existen por ahí. Los Babies son los Babies. Ellos ameritan todo un capítulo en la historia de la música. Sí, los Babies, los Friends y los Solitarios. Sí, así es. Muy bien. Pero yo quiero retomar algo y voy a hacer toma 3. Parece que aquí hay una diversidad de percepciones acerca de la palabra grupomanía. Tu acercamiento es formidable porque tú te fuiste por el nivel lingüístico literal y tú dices grupomanía es grupo y los grupos son estos, y te fuiste hasta la cocina, Pepe. Muchas gracias y muchas felicidades. Pero para mí y para resumirlo hoy, en 1992 se llamó grupomanía a ese tipo de música y ese tipo de baile liderado por Bronco. En el norte. ¿Cómo se inicia Bronco? ¿Cómo se inicia esa grupomanía? Mira, yo te lo dejé al final, Bronco, porque la música, tú debes de acostumbrarte. Había estaciones tropicales, ¿cierto? Había estaciones rancheras. Sí. Y había la estación balada como Radio 1000 y ¿cómo se llama? 590 de inglés. Sí. Pero no había de grupos. Buena anotación. Radio 1000 no tocaba nada de grupos. Oye, nada. No, pero sí tocaba variedades y realmente tocaban a los Babies, a los Solitarios. Estamos hablando de variedades, y también en Radio 1000 tocaban a los Babies, pero los a cuentagotas. Sí, a cuentagotas, no era, ¿sí? Entonces, pues éramos fuimos convirtiéndonos en un mal necesario, tanto para la radio como para las estaciones de radio. Yo puedo decirte que yo, cuando entré, ahorita me vas a preguntar cómo me inicié en la industria. Bueno, esa fue la primera pregunta. Bueno, me inicié en el disco, yo trabajaba en la televisión. ¿En dónde? En la televisión estatal, trabajé en Canal 11 y luego me fui al Seguro Social, que tenía 2 canales en circuito cerrado. Ajá. Que se veían en todas las clínicas y hospitales del Seguro Social. Sí. Y ahí tenía yo un programa por consejo de un periodista de espectáculos. Me dijo, oye, ¿por qué no haces un programa musical e invita a
agente, vete a las disqueras. Ah, pues ¿cómo le hago, no? Ya por fin me dijo, ¿cómo? Fui a las disqueras y Polygram, Peerless y Musart fueron las que más respondieron. Entonces, todos los días había el jueves había programa de musical en los canales de ahí de ¿cómo se llama? Seguro Social. Del Seguro Social. Y un día, como yo era trabajador sindicalizado, pero cuando pasa a depender de mi jefatura la televisión, yo me voy con el director y le digo, estoy estudiando la carrera de periodismo. Yo quisiera, y me cambia y me da una confianza. Sí. De ganar de como sindicalizado 2 pesos, me voy arriba, confianza, ganando 4. Uh-huh. Pero pasa como todo gobierno, termina un sexenio y hay que renunciar y vámonos, y me dice a renunciar, y yo dije, ¿cómo voy a renunciar? ¿A qué renuncio? ¿Me voy a ir a mi base y ganar 2 pesos? Pero ya me habían hecho la oferta las disqueras. Uh-huh. Entonces le dije a mi jefe, oiga, me están invitando acá. Ah, pues órale, vete. Me fui a Peerless, ahí quedé. Según yo, de permiso 1 año. Ajá. Ya no regresé. Me encantó el disco. Ah, aterrizaste en Peerless. En Peerless, ahí me tocó los Baby, los Freddys y los Solitarios. Okay. Y en los rancheros Beatriz Adriana, los Aizar. Ajá. Uh-huh. ¿Pedro Infante? Luego, no, ya no me tocó. Uh-huh. No, digo, pero el catálogo. Ah, no, el catálogo sí, me tocó Lola Beltrán. Sí. Uh-huh. Sí, eso sí. Prisma me tocó. Silvia Ya, Tapia. Silvia Tapia. Ajá. Sí. Silvia Tapia Colman. Ajá. Muy talentosa. Creativa, publicista. Bueno, entonces así te iniciaste en los discos. Sí. Y vamos enfilados hacia Ariola. Me corren de Peerless, me dan las gracias, me quedo sin trabajo y un gran amigo que se llamó Raúl Islas. Ajá. El Papucho, en una convención que organizó uno de espectáculos, Bob Logar, sí. Que organizó una olimpiada de artistas y periodistas que eran unos cohetes de órdago. Oye, yo la oí mencionar que sí se iban, ¿verdad? Sí, fueron 2 años. Sí. Y entonces, pues, yo era jefe de prensa en ese momento. Y entonces yo fui a ese festival y ya sin trabajo. ¿Ibas de turista? No, porque el primer evento yo lo había organizado, los eventos, las competencias. Sí. Como yo fui Boy Scout, uh-huh. Ya ves que los Boy Scouts hay jueguitos de recreación y de uh-huh. competencias y de eso. Pues esos mismos juegos me los llevé yo a ese evento. Uh-huh. Entonces al siguiente, oye, vámonos. Digo, ¿cómo? Estoy esperando a mi segundo hijo, estoy sin trabajo. ¿Cómo le voy a decir a mi señora que me voy a un evento a Acapulco cuando no tenemos ni para comer? Uh-huh. No, Peerless va a pagar tu boleto, pero nos tienes que ayudar y ahí vas a salir con trabajo, de nosotros consta. Uh-huh. Los periodistas de espectáculo, reporteros. Uh-huh. Y dicho y hecho, en una borrachera, en una lancha, Raúl Isla me dijo, oye, me cae muy bien. Oye, ¿dónde trabajas? Le digo, no, yo trabajé en Peerless. Oye, Peerless se dedica mucho a lo tropical, que no sé cuánto. Oye, ¿tú conoces eso? Le digo, claro. Uh-huh. Dice, pues venme a ver a Ariola. Bueno, no te cuento todo el episodio, que no le creí, uh-huh. Pero por fin fui a Ariola. Y al otro día, cuando lo fui a buscar, me dice, acabamos de hablar de ti, quédate, aquí, ¿cuándo puedes venir? Pues a la hora que me digan, mañana. Uh-huh. Al otro día entré a Ariola, a hacerme cargo de todo lo popular. Uh-huh. Uh-huh. Mi primer gran paso fue Roberto Torres con una canción que se llama Caballo Viejo. Uh-huh. Fue a mí lo que me ayudó a permanecer en Peerless, en Ariola. Ese fue mi primer gran éxito, uh-huh. ¿Sí? Y eso fue el que me dio una medalla. Uh-huh. Entonces ya me dijeron, oye, sí la hace, ¿no? Uh-huh. Entonces llegó un editor, Mario, un dominicano, Mario, que tenía una editora. Uh-huh. Y entonces nos lleva a un catálogo. Y nos dice,
me manda a llamar el señor Fernando Hernández y me dice, oye Pepe, me está trayendo esto Mario, este catálogo de McAllen, de música norteña y eso. Uh-huh. Ya lo empiezo a ver y yo, mire, pues aquí yo nomás conozco a 2 artistas. Uh-huh. Y el que está ahorita de moda de estos artistas se llaman Carlos y José. Uh-huh. ¿Y quiénes son esos? Oye, una inserción sí. Para todo el público que está enfrente de las bocinas. Estás hablando de Ariola, del señor Fernando Hernández, y sí. Una Ariola que significa Juan Gabriel, Camilo VI, esa foto que se ha hecho famosa, que está el señor Hernández, Rocío Dúrcal, Camilo VI, Juan Gabriel y José José. Y José José. O sea, esa era la cuarteta, las cartas de Ariola en ese momento, ¿no? En Nacional, entonces, en Pop. Bueno, te estábamos hablando de que la música popular no la pelaban, pues imagínate en Ariola, uh-huh. Teniendo esos monstruos.